Buen día, vamos a presentar el proyecto de remoción de cromo hexavalente en agua con óxido de grafeno funcionalizado con hierro, o GOFE, en la presente edición del Verano de la Ciencia número 30. Los responsables de este proyecto son la doctora Adriana Saldaña Robles, el doctor Damián Asensio César Eduardo, y como apoyo, el especialista en MIM, Rocha Soto Luis Enrique. Los alumnos que trabajaron en el proyecto son Laila Danaya Guayo Hernández y Aram Vladimir Rangel Montes. Muy bien. Entonces, comenzando a introducirnos un poco acerca de la problemática que significa el cromo en el agua, tenemos considerado al cromo en su estado de oxidación 6 o bien cromo hexavalente como un contaminante muy tóxico presente en el agua debido a actividades industriales como la de la curtiduría, la galvanoplastía e incluso la industria textilera, que utilizan durante sus procesos este elemento derivado de sus propiedades como el acabado cromado o brillante que tienen los plásticos o también al darle una cierta resistencia a la corrosión a las aleaciones de metal. Derivado a que es altamente soluble y móvil en el agua, puede llegar a los organismos y provocar enfermedades o situaciones como daños respiratorios, hepáticos, renales e incluso llegar a ocasionar cáncer. Por lo tanto, organismos como la OMS y la EPA han fijado límites máximos permisibles desde 0.5 a 0.1 miligramos por litro respectivamente en el agua de consumo humano, por lo que su remoción significa un reto ambiental y se buscan soluciones. Entre estas soluciones que se han buscado, se encuentran registros para remover este cromo en estado de oxidación 6 del agua. Tales tecnologías como la reducción química, absorción con materiales como el carbón activado, el biochar, la magnetita o materia orgánica con metales, así como la fotocatálisis o el uso de absorbentes como el óxido de grafeno. Este último ha sido destacado por su alta área superficial, su versatilidad química y la buena capacidad de absorción, en el que se han encontrado hasta 1.222 miligramos de remoción de cromo por gramo de absorbente en condiciones ácidas. Por lo que en este proyecto utilizamos el óxido de grafeno derivado de los buenos resultados que se han obtenido y se comenzó a utilizar con su funcionalización con hierro para mejorar su capacidad de remoción y evaluar de esta manera si es estable frente a cambios de pH y temperatura. Por lo que el objetivo de este proyecto es evaluar la eficiencia de la remoción de cromo hexavalente en el agua mediante el GOFE o óxido de grafeno con hierro, analizando cómo influyen las variaciones de pH y temperatura en las cinéticas, su capacidad de absorción y en la estabilidad del proceso, identificando cuáles son las condiciones óptimas para la remoción del contaminante. Por lo tanto, se utilizó como metodología durante el proyecto soluciones controladas de cromo utilizando el reactivo dicromato de potasio y preparándola a una concentración de 0.1 miligramos por litro en 16 litros de agua. Después de agitar y homogeneizar esta concentración, se separó en dos garrafas y a cada garrafa se le ajustó el pH con ácido nítrico a pH 4 y pH 6. Después se tomaron muestras de 750 mililitros y a cada muestra respectiva de cada pH se le agregó el absorbente, un total de 0.2 gramos. Después, a estos dos vasos de precipitados con las soluciones de cromo iniciales se sometieron a tratamiento mediante agitación a 100 revoluciones por minuto a diferentes temperaturas, tales de 30, 35, 40 y 45 grados Celsius. Y cada determinado tiempo de 0, 5, 10, 20, 40, 60 y así respectivamente hasta llegar a las 24 horas, se retiró un analito de 10 mililitros para analizar su concentración de cromo residual. Después de esto, de retirar cada analito de 10 mililitros por cada tiempo, se utilizó el método colorimétrico con difenilcarbazida, preparando primero el reactivo de difenilcarbazida con 10 mililitros de acetona, revolviéndolo hasta quedar homogéneo, y después agregar al analito de la muestra de cromo residual 0.1 mililitros de ácido sulfúrico concentrado, agitar y después agregar 0.2 mililitros de la solución de difenilcarbazida preparada, agitando nuevamente y dejando reposar 5 minutos. Esto para tener una reacción entre el difenilcarbazida y el cromo hexavalente en el agua, para posteriormente analizarlo en espectrofotómetro UV-Vis a 540 nanómetros con ayuda de celdas de cuarzo. Resultados. Nosotros en nuestro proyecto, pues, como dijo mi compañera, usamos diferentes comportamientos a diferentes temperaturas.
En el caso de 30 grados centígrados, se observó una remoción de cromo fue limitada, aunque en pH 4 hubo un cierto grado de absorción, el descenso pues en concentración no fue significativo. Esto indica que esta temperatura, la energía cinética de las moléculas del cromo, es ineficiente para que ocurran interacciones con el absorbente. Además, la baja temperatura, pues, podría, decirlo, dificultar la penetración del contaminante en los poros del material, limitando la retención solo a la superficie. A pH 6 la remoción fue aún menor, lo que refuerza la idea de tanto la carga superficial como la movilidad molecular. Influye directamente, pues, en el proceso. Este comportamiento sugiere que, pues sí, que a 30 grados centígrados no es una condición muy óptima para este tipo de tratamientos. En cambio, en los resultados de 35 a 40 grados centígrados, pues con el aumento de temperatura, pues sí se notó una absorción que se aceleró con la cinética. El contaminante interactuó más rápidamente con el absorbente, especialmente a pH 4. Esto se debe al aumento térmico que favorece la movilidad de los aniones y mejora la disolución hacia los sitios activos. Aunque, sin embargo, se observó que hay un fenómeno curioso después de alcanzar la remoción máxima de la concentración del cromo. En la solución se volvió a aumentar ligeramente, a lo cual pues es es una absorción parcial causando por la energía térmica adicional que debilita las interacciones del absorbato con el absorbente. En este efecto pues puede contribuirse a enlaces superficiales débiles, posiblemente a electrostáticos que se rompen con facilidad a temperaturas medias o altas. Al igual, pues se tiene un efecto pues negativo a 45 grados y pues se hace una comparación de temperaturas. A 45 grados se evidenció que aunque la remoción inicial fue alta, para la remoción del cromo, permanentemente al inicio del ensayo fue una mayor comparación de 35 y 40, a lo cual pues la temperatura térmica disponible superó la fuerza de retención del absorbente, lo que favoreció la desorción. Es decir, que el contaminante como tal, que ya habíamos retenido, fue liberado nuevamente de la solución, a lo cual este comportamiento es característico del proceso endotérmico, que alcanza un umbral térmico donde ya no es favorable seguir reteniendo el contaminante. Además, al comparar resultados en distintas temperaturas, se confirmó que el proceso es linealmente favorecido por el calor y que existe una zona óptima por debajo de 45 grados centígrados, principalmente a pH ácido. Mm, En el efecto del pH, pues sí, como tal, el pH es un factor clave. A pH 4 el absorbente mostró una remoción significativamente superior a la de pH 6 en todas las temperaturas. Esto se debe a la prolongación de los grupos funcionales en medio de los ácidos, lo que genera una superficie cargada positivamente. Pues en dicha superficie, pues atrae fuertemente las especies aniónicas predominantes del cromo. En cambio, pues en pH 6 disminuye la carga superficial positiva y las especies del cromo, presentando una menoría afinidad electrostática con el absorbente. Esto genera una menor eficiencia global en remoción, especialmente en temperaturas donde ya ocurre desorción. Mm, Aquí en la parte de resultados, en la parte de resultados, mm, tenemos un análisis termodinámico en el cual ya nos está dando como tal, pues, los datos obtenidos. Realmente son los datos obtenidos de todo lo que hicimos. mm, Confirma que el proceso de absorción es endotérmico. Requiere absorción de energía, que es calor, para ser eficiente. También se obtuvo una entropía negativa, lo que sugiere que el sistema se vuelve más ordenado durante la absorción. Puede explicarse que la formación de complejos estructurados entre cromo y sitios activos del absorbente, a temperaturas mayores, el incremento de energía facilita no solo la absorción inicial, sino también la desorción, disminuyendo la eficiencia general. Además, el valor bajo de R2 en los modelos sugiere que el equilibrio no se alcanzó completamente en 1440 minutos o que hubo fenómenos competitivos no lineales como tal. Conclusión, el aumento de temperatura mejora inicialmente la absorción del cromo en el material del absorbente, especialmente en pH 4 por mayor energía cinética y afinidad electrostática. Sin embargo, por encima de 40 grados se produce una absorción parcial y la eficiencia cae, más aún en pH 6 o por menor carga superficial. El proceso es endotérmico, pero la remoción limitada se contribuye a enlaces débiles, competencias iónicas y falta de equilibrio. Se sugiere explorar otros componentes con mejor afinidad y prolongar los tiempos en contacto para optimizar la eliminación del cromo. Aquí les dejamos unas biografías de donde hemos sacado la información para este proyecto. Y como conclusión, para concluir este trabajo, nos permitimos comprender cómo variables como el pH y la temperatura influyen directamente en la eficiencia de materiales como el absorbente para la remoción de contaminantes peligrosos como el cromo hexavalente. De parte de todo el equipo de la Apteca, participando en el 30 verano de la ciencia de la Universidad de Guanajuato, agradecemos tu atención y quedamos abiertos a cualquier pregunta o comentario que desea compartir. Muchas gracias.